Alístate y ponte cómodo. Porque tú eres nuestro invitado especial en esta sobremesa. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Sobremesa. Hoy me tocó solo, Luisa nos abandonó, pero ella seguirá por acá sentada con nosotros. Hoy estamos en una conversación entre papás con un invitado muy especial. Él es modelo, ha estado en realities, creador de contenido, habla mucho de salud mental y además, con mucho honor, es papá. Mauricio Aristizábal, ¿cómo has estado? Juan, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme estar acá en este espacio. Muy bien, gracias a Dios, acá, atendiendo tu entrevista y vamos a hablar un rato del tema de ser papás. Exacto. Mauro, tenemos que empezar por tus inicios. Vos en tu descripción de Instagram incluso tenés de Moravia para el mundo. Sí. ¿Cómo fue esa infancia en Moravia? No, fue muy bonita. La verdad me preguntan cómo fue muy bonita. Uno desde, pues, a ver, pongamos en contexto a las personas que nos están viendo en este momento. Moravia es un barrio de Medellín que ha tenido problemas de seguridad. En el pasado fue muy compleja esa problemática de seguridad. No solamente de seguridad, una problemática social la cual vivíamos. Soy de ese lugar, fue parte del basurero de la ciudad. Mis papás llegaron a ese lugar desplazados de Granada y ahí viví mi infancia, adolescencia y pues parte de lo que es mi vida ahora. La verdad, quiero aclarar, pues fue una infancia muy bonita porque jugaba con los demás niños, jugábamos con tierra, jugábamos con lo poco que había y nuestra diversión como niños era la parte social, ese compartir con las personas que nosotros queríamos. Ahora, hay unos mitos urbanos que incluso era tan fuerte el tema de emisión de gases y demás en ese lugar que muchas personas instalaban como tuberías y demás para tener gas para cocinar. No, ¿Eso era eso es verdad mito, o eso no? es mito, eso es mito y qué bueno que por fin tengo una conversación con alguien que me da el espacio de aclarar eso. Eso es mito, eso nunca pasó, no que yo sepa. Se hablaba de que sí había una acumulación de gases, de que era una zona de muy alto riesgo porque el día de mañana toda esa acumulación podría generar una explosión para toda la ciudad. Pero yo creo que era más que todo un terror para que las personas desalojaran el lugar. La mayoría de las personas que están ahí están porque les toca, no porque quieran. Entonces, es mito y no creo que la población tenga el conocimiento que se requiere para sacar o extraer los gases que hayan en el sector. ¿Qué fue lo más difícil de esa época? ¿De pronto presenciaste escenas que de pronto te hayan impactado en tu niñez? No, muchas cosas. Pues claro, es que el tema de orden público era muy complejo, la inseguridad vivía todo el tiempo encima de uno porque uno tenía que convivir con la situación, con lo que pasaba. El microtráfico, aparte del microtráfico también teníamos que hablar de que la inseguridad, las guerras que en el momento yo no sé si eran entre bandas o... Ah, sí, recuerdo, un momento en el que paramilitares querían tomarse el sector de nosotros y empezar a tomar las cuotas del microtráfico para ellos o el tema de las extorsiones que en ese momento se presentaban en la ciudad y obviamente pues generaban guerras y uno estaba jugando fútbol y tenía que salir corriendo porque empezaba una balacera o uno tenía que presenciar asesinatos. Hay una historia en particular donde recuerdo mucho que iba para el colegio con un amigo en un callejón, las calles son estrechas, es decir, fácilmente esta distancia podría ser la calle, pero pues acá hay una acera pequeña, acá hay otra acera pequeña, él iba a un lado, yo iba al otro, estudiamos en la jornada de la tarde y desde la parte de atrás alguien dispara y mata a alguien que está al frente de nosotros. Entonces yo le cuento a todo el mundo desde entonces que uno sí siente las balas como el fu, fu, fu. Pasan el Y medio. bueno, y desde entonces yo digo, no, yo esquivaba balas para ir a la escuela, pero pues obviamente fue por ese acontecimiento. Y ya, tristemente uno se acostumbra a vivir en eso y uno lo normaliza también. Es muy triste porque la realidad, la compleja realidad que las personas que pasan muchas necesidades tienen que vivir. En otros espacios, Mauro, has contado incluso que ser bonito o tener, sí, ser pintoso Sí. en un barrio como Moravia no era tan bien visto. Es ¿Por que qué? es un estigma de que vos crezcas con determinadas cualidades, entonces yo digo mucho y especifico, a ver, nos toca a todos vivir con la misma hambre, pero no me refiero al hambre física.
Entonces las personas piensan que porque alguien tiene un aspecto mejor va a tener una mejor calidad de vida y seguramente ellos desde su frustración al contacto con uno quieren de pronto hacerte sentir como viven ellos, desde dentro. Y eso es lo que yo quiero aclararle a las personas. Sí, te la montan, el bullying. Pues yo enfrenté bullying toda la vida, desde que recuerdo, no sé, a los 5 años en el preescolar, ya me están haciendo grupitos bullying. Yo no entendía por qué, pero pues era, era como ese responder de los niños al que de pronto este está mejor que nosotros y los pequeños grupos se afilaban en contra de uno para hacerte sentir mal. Desde entonces tuve que aprender a afrontar esa situación. Y sí, para un hombre en un barrio muy humilde no es tan cómodo ser una persona atractiva, porque empiezan, incluso los adultos empiezan a decirte, y claro, uno en medio de su inocencia, entonces empiezan a decirte, ah, este muchacho es gay, que claro, no tiene por qué ser un motivo de ofensa, pero la cultura de nosotros, nuestro mundo cerrado, nuestras mentes estrechas, nos llevan a pensar de que eso es lo peor y claro, buscan ofenderte. Y si vos les das el placer de que te ofendan, ellos se van a sentir muy bien. Entonces, desde entonces, lidiar con todo eso. Niños, niñas, jóvenes. Y bueno, a veces las personas muy humildes eh, las personas cuando son muy humildes, como que el chisme es su consuelo y compran determinados diarios como para conocer las tragedias de alguien para sentirse mejor al saber que hay personas que viven mucho peor que ellos o la están pasando más mal que ellos, creo yo. Tenemos que contarles que estamos en la tienda del Ascar de El Tesoro, que precisamente está estrenando una colección por el Día del Padre que es Legacy y habla mucho de ese legado que nos entregan los papás a los hijos y que va de generación en generación. Vivías con tu mamá y tu papá Sí. y te quiero preguntar cuál fue el mayor legado de tu papá en ese momento de tu vida. De papá. No, de papá, yo tengo el concepto de que es un hombre muy trabajador. Incluso se pensionó yo siendo muy niño y siguió trabajando, todavía ya siendo un adulto mayor. Sigue trabajando y parte del ejemplo que yo tomo de papá es eso, el trabajo. También su fe, su espiritualidad. Nosotros al ser del Oriente Antioqueños tenemos inculcados esa devoción hacia Dios. Hoy en día ya no se habla de Dios, pues se habla de muchas creencias, pero pues nosotros hacia Dios, hacia nuestra fe. Entonces el legado que ellos me dejaron era haga las cosas bien, nunca ofenda a Dios, sea buena persona. Eso es lo que yo me tomo de él. Y eso quizás te ayudó mucho a ver con otros ojos tu futuro y sobre todo en el contexto en el que estabas. Sí, claro, claro, claro. Mucho, porque acá Dios juega un papel fundamental. Claro, vos tenés acceso a muchas cosas que se pueden volver en un peligro para la sociedad. O tú te puedes volver un peligro para la sociedad teniendo acceso a todo lo que un barrio como en el que vivía yo en ese momento, la situación ya es diferente. Pero era la exposición directa con muchas cosas. Entonces estaban las drogas, que pues para nadie es un secreto. Estaba la delincuencia común, que tampoco es un secreto. En el momento habían guerras internas en el sector, entonces pues estaba como esa presión. Y ahí yo considero que fue fundamental el pilar de que pues una mamá con una fe ciega, y ahí está Dios, ahí está Dios. Nosotros fuimos 4 hijos que crecimos en el barrio y pues los 4 fuimos personas que le aportamos a la sociedad. Y en estos momentos pues gracias a Dios los 4 creciendo en una situación compleja y todo, los 4 estamos vivos trabajando juntos como hermanos. Estudiaste publicidad, si no estoy mal, ¿cierto? Publicidad, diseño gráfico, gastronomía. ¿Cómo fue ese camino y ese esfuerzo de tus papás también para lograrte pagar la universidad o ese camino y ese paso por la universidad? El esfuerzo fue más de mi mamá, que ella era la que quería que yo fuera alguien estudiado, pero uno al salir del colegio está muy perdido y no tiene idea de nada. Yo siempre me sentí muy llamado a los temas del arte, entonces busqué la publicidad porque era como lo que más encajaba en el momento de afán, de estrés, de haz algo. Entonces empecé a estudiar publicidad, fui gráfico mucho tiempo y por medio de eso fue que yo ingresé al mundo del modelaje. Ahí fue donde conozco un fotógrafo, empiezo a retocar las fotos de él. Pasó una tragedia. ¿Qué pasó? Murió en un accidente de tránsito. Primero fue Wilmer Lillo, él deja un espacio que teníamos que cubrir
yo lo cubro, pues yo hago las fotos que tenían que hacer de él y ahí empieza mi carrera como modelo. Después, en el transcurso de la vida, del crecer y del mundo del modelaje, conozco a Sergio Lillo, que era el primo de él y era quien estaba siguiendo con su legado. Trágicamente él también fallece y es como una historia que uno dice, wow, casualmente por diciembre. Pero sí ha sido chévere que ante la tragedia y la violencia o el dolor que te ha rodeado, pues has salido de ahí también y siempre con una mirada hacia adelante. ¿Cómo evolucionó tu carrera como modelo y cómo fue la llegada incluso a un reality muy conocido en Caracol, que fue La Agencia? A ver, todo vamos por partes. Empecé desde la producción, me fui a estar de frente de las cámaras, todo empezó a fluir muy bien, pues gracias a Dios. Crecí y de repente aparece un reality al cual yo audiciono como todo el mundo, pues yo soy modelo, era un reality de modelos, se grabó en Medellín, que fue algo muy bonito para la ciudad, parecía un homenaje hacia la ciudad porque sacaban lo mejor de nosotros. Normalmente teníamos acostumbrados a que los medios de comunicación hablaban de nosotros, pero simplemente de que en Medellín pasó eso, en los 80 tenemos una reseña y esa parte donde empezaban a mostrar las cosas bonitas de nuestra ciudad. Subieron a Santa Elena a mostrar la cultura silletera, a contar parte de la historia y a mostrar esos lugares icónicos para nosotros también y a trabajar de forma publicitaria en ello. Eh, Ingreso al reality, me doy cuenta de que tenía algunas falencias y yo dije, vamos a trabajar en eso. Voy para Bogotá, ingreso a la escuela del canal que proyectaba el reality y empiezo con mi misión de mejorar. Y ahí vamos en el proceso. Igual, seguimos en eso, aprendiendo, estudiando y queriendo aprender cada vez más. Bueno, en este capítulo pregunta, ¿qué es lo mejor y lo peor del mundo del modelaje? Complejo, porque tú me puedes preguntar eso y yo te diría en qué aspecto. ¿En qué aspecto quieres que te diga que es lo mejor? ¿Cuál es el aspecto mejor y cuál es el aspecto peor? Lo mejor, o lo que yo te puedo decir que es lo mejor, es el trato que vos recibís al ser modelo, al llegar con una invitación diferente en los mejores eventos de la ciudad, donde llegan los diferentes grupos de personas de todos los campos que hacen crecer la ciudad. La forma en la que te tratan, en donde te posicionan, para los diferentes eventos. Eso siempre fue lo mejor. Lo peor, Juan, lo peor sinceramente es que cuando uno está empezando a ser modelo hay muchas personas malintencionadas que se aprovechan de las ilusiones de uno. Y claro, uno lo tiene que vivir. Hay personas que tienen contacto con el mundo del modelaje y en realidad no son personas influyentes, pero tienen contacto, pero quieren acceder a ti para, para otras cosas las cuales no son el medio del modelaje. Es decir, eh, en Bello existió un señor, y voy a tener cuidado con lo que te digo, y este señor tuvo múltiples denuncias porque tenía una agencia, pero nunca se supo la agencia cómo funcionaba, que le enseñaba a los pelados a modelar y cobrar. Ok, eso no está mal, pero pues obviamente él tenía múltiples denuncias por abuso de determinadas cosas a jóvenes. En un principio llegaban por nosotros a los gimnasios, después cuando estábamos trabajando nos buscaban por Facebook, pero jamás hablaban de un tema laboral eh, real, hablaban de otras cosas, que eso es a lo que yo voy, que es lo peor, en donde llegan las malas propuestas, en donde ya el mundo del modelaje no es modelaje, sino que también puede ser prostitución, en donde te proponen, bueno, múltiples cosas. Eso para mí es lo no tan bonito y siento mucha lástima porque de pronto ellos saben contar su historia o saben venderse y se convierten en la esperanza de un soñador o una soñadora. Pasa tanto en los hombres como en las mujeres. Entonces eso no es agradable y pues es muy triste que haya alguien con una ilusión y alguien esté utilizando esa fantasía, una fantasía para sacar esa ilusión. Yo creo que este es un momento importante en la conversación para esa persona que te está mirando y que tiene todas esas ilusiones como modelo de trabajar en los medios de comunicación. ¿Qué consejo le darías para que se cuide y para que sepa leer esas malas intenciones de pronto? A ver, para el consejo que yo le daría para que sepa leer esas malas intenciones es que en el mundo del modelaje todo es muy puntual, o sea, es muy puntual, muy correcto y nunca te van a citar
en un café para estar con una sola persona. Nunca te van a hacer una invitación a algo en altas horas de la noche. Bueno, hay que tener un poco de sentido común, pero claro, vos estás ilusionado y en esos momentos uno está en su fantasía que saca de órbita el sentido común. Y yo lo diría, pues desde un punto de sentido común, empieza a pensar tú, pero es que no siempre vas a tener el sentido común, tú estás bajo la ilusión de que esta persona ayudó a alguien, porque también se venden con eso, él trabajó con no sé quién, mister no sé qué, entonces ese man está ahorita y no, sí, él es, pero no, el mister no sé qué fue lo que fue pero no por esa otra persona. Entonces es bonito que también la gente entienda eso. Y cuidarse mucho. Y tener cuidado, claro, ya cuando empiezan a ver ese tipo de propuestas indecentes, ya van a pagar tu futuro en el modelaje porque pues ya te van a sacar de ese camino. Pasamos a un capítulo mucho más bonito que es tu hija. Sí. ¿Hace cuánto nació tu hija? ¿Qué estaba pasando por tu vida? ¿Y cómo ha sido este caminar como papá? Wow, eso es una pregunta muy profunda para mí porque yo en ese momento estaba en un canal estudiando, estaba haciendo varias cosas a la vez, trabajando durísimo. Tenía un boom como modelo gigante, entonces estaba pasando por un gran momento, pero pues llega la sorpresa de que voy a ser papá y empiezo a prepararme para ser papá. Ya yo estaba sacudido, estudiaba, trabajaba, dormía poco, me exigía mucho. Y bueno, llega mi hija. En ese momento estábamos a bordes de la pandemia, nació ella y interrumpen programación para decir que el COVID-19 era una pandemia a nivel mundial. Me sacudió demasiado, o sea, cambió yo un giro, un punto de quiebre para mi vida porque yo estaba muy cómodo viviendo mi vida como modelo, pero ahí fue donde yo empecé a preguntarme yo qué le voy a dejar a esta mujer, esta mujercita que hoy nace, qué se va a llevar de mí. Ya yo no voy a pensar por mí, ya yo pienso por alguien más, ya yo trato de hacer las cosas por mí y buscando dejar tanto un legado como un ejemplo. Yo lo ejemplifico mucho, yo también soy papá. Y Ya es sé. como si en ese instante a uno le quitaran el chip de la vida normal que uno lleva y le pusieran un chip que se llama Sí, responsabilidad. es verdad. Y es, este ser humano depende de mí económicamente, yo tengo que estar saludable, yo tengo que estar para acompañarla en estos momentos en cada momento de su Yo vida. quiero que ella lleve una vida mejor que la que tuve yo quiero que su infancia sea muy diferente, yo quiero que las historias que ella cuente fueron lo que yo fantaseaba cuando era niño, lo que yo alcanzaba a fantasear, lo que la parabólica nos permitía decir esto es el sueño de una buena infancia. ¿Y cómo ha sido ese transitar? ¿Esos pensamientos han evolucionado un poco y han fluido y No, te han relajado? evolucionan constantemente porque, a ver, ya uno ve que el tiempo pasa y pasa muy rápido. Para mí fue ayer que me di cuenta que era papá, iban 5 años y yo, ¿a qué hora 5 años? Ya mi hija está gigante, ya es una mujercita. Entonces, no, yo utilizo esta emoción de amor a transmutar ese amor por algo grande también, a yo evolucionar, a crecer. Y no solamente uno se puede referir al aspecto económico, al campo económico. También tengo que hablar de como persona, qué le voy a dejar, qué ejemplo va a recibir, qué quiero que sea lo que ella sienta cuando vea a su papá, con qué se va a quedar ella, qué va a admirar de este hombre. Al igual que yo, pues un hombre trabajador como papá, o una persona calmada, tranquila, un soñador como mi viejo. Y hablando precisamente de ese ejemplo, ¿cuál crees que es el mejor legado que vos le podés dejar a tu hija? El mejor legado que le puedo dejar a mi hija es, pues, es complejo esto que me estás preguntando. Y me pone a pensar en muchas cosas porque tendría que seleccionar. Pero lo que yo quisiera es que ella administrara bien sus emociones y que aprendiera pues a que
de los errores que yo ya he cometido, ella no. Que sea una persona emocionalmente sana, mentalmente estable y que construya para esta sociedad que no sé si por el COVID o por todo lo que está sucediendo que dejamos de lado ese tema de la salud, no mental, emocional de los niños, porque si no cuidamos sus emociones desde niños, ¿cómo vamos a tener adultos con mentes sanas? Y eso me parece fundamental, que aprenda a procesar, que aprenda a vivir, que sepa llevar, pero que también tenga a alguien, que en ese caso sería pues su padre, que le explique a cómo debe moderar sus emociones. Esta conversación de la salud mental y una salud emocional y mental es un discurso también que manejas en tus redes sociales. Sí. ¿Por qué llegaste a hablar de eso? Por mi mamá. Soy hijo de una paciente psiquiátrica. En 2016 mi mamá fue diagnosticada con bipolaridad. Su bipolaridad era más tendencia a la depresión y desde entonces empezamos una lucha contra el sistema de salud por lo complejo que era la situación de tener o convivir con una persona con problemas o trastornos psiquiátricos. Los medicamentos son costosos, nunca están. Entonces empecé yo esa pelea contra las diferentes EPS porque cambiábamos y cambiábamos de EPS y era esa lucha, pues obviamente esa pelea no se ganó, nos aporreó mucho, pero me llevó a pensar en qué podemos hacer nosotros para las personas que no pueden llevar esa batalla como nosotros. Es decir, hay medicamentos que nunca llegan, uno no puede esperar eso, la persona tiene que consumir su medicamento complejo, no complejo, costoso, no costoso, y hay muchas personas que llegan a las calles a estados de indigencia simplemente porque no tienen la capacidad de tratar su trastorno. Y acá trato de tener cuidado porque uno habla del habitante de calle como el loco, pero muchas veces es porque la familia no supo llevar a esa persona o no tuvo el recurso para que esa persona se vuelva adaptable a estar en un hogar con ellos. Y yo hablaba con amigos y les decía eso, es que el medicamento es para la familia, para que el paciente se ponga en forma en la que esté apto para la familia. Pero también me preocupa mucho el tema de los niños, porque pues de niño, gracias a Dios no, pero nosotros sí estamos muy acostumbrados a convivir con la violencia. Y es decir, el papá se enojó, tiró la puerta y agredió verbalmente a la mamá, algo que ya nosotros normalizábamos. Pero es que eso no es normal. Venga, hay que hacerle entender a los niños que ningún tipo de maltrato es normal. Y hablar de este tipo de este tipo de cosas que son las emociones. Que te tuvieron que regañar, que te tuvieron que aprender. Ok, sí, pero procesa porque es normal. Tienes que crecer, sentir y aprendamos de eso. Aprendamos de eso. Parte de lo que yo considero que he logrado en mi vida ha sido por el aprendizaje de lo que he podido interiorizar ante todo lo que he sentido. Y eso es la primera vez que lo digo. Y ya sé que es otra gran lección como papás, que es, ven, que uno se le sale el grito, uno se le Claro. sale, uno se desespera, pero cómo se gestiona eso después. Y algo muy bonito que incluso a mí me ha pasado y es después tener que volver a pedirle disculpas a nuestros hijos, porque así ellos aprenden también que aunque se desborden, porque esas situaciones donde uno explota pueden suceder en el colegio, en la universidad, en cualquier momento, pero también es válido reconocerlo y pedir disculpas, ¿cierto? Sí, sí, no, y acá yo aclaro, pues yo no quiero irme en contra del papá que quiere corregir a su hijo. No, pues no estoy en contra. De hecho, tenemos, pues yo creo que a mí me corrigieron demasiado, demasiado cuando era niño. Eh, pero sí, sí es importante que uno sienta algo que le haga sentir que uno no debió actuar de determinada forma. Es decir, hoy en día están de moda los castigos. Sí, a nosotros, yo estoy seguro que eso también nos tocaba que nos pegaban por todo, por absolutamente todo. Y a mí me pegaron por muchas cosas, por muchas cosas. Respeto eso, que un papá corrija a su hijo con amor, porque pues obviamente a mí nunca me pegaron al punto en el que no, papá me corregía con temor, más que nada con temor. Pero pues obviamente tratar de orientar a los niños en cuanto a lo que pasa. Y sí, cuando vos me decís que me he sentido mal y he tenido que pedir disculpas, eso está bien, porque usted tiene que aclararle al niño, la niña, que usted obró por algo que él no debía haber hecho y que lo que usted buscaba era
generar una corrección. Eso está bien, el diálogo nunca va a estar mal, jamás. Total, esta marca también habla mucho de cómo se ha reinventado esa masculinidad, esta marca del Ascar. Y yo creo que esos roles del paternaje y de la masculinidad han cambiado mucho también. ¿Cómo ves al hombre y al papá de hoy? Yo no sé, pues papá, a ver, hablemos de cómo veíamos a los del pasado. Nuestros abuelos a nuestra edad ya tenían 17 hijos y eran dueños de hectáreas y hectáreas allá en los pueblos. ¿Cómo vemos al hombre y al Hoy papá de hoy? nosotros pues hectáreas no tenemos. ¿Cómo ve al hombre al papá de hoy? También es complejo porque tenemos que mirar y dividirnos en generaciones. Sabemos padres de 30, hay padres de 20, hay padres de 40, estrenándose cerca de los 40. Entonces depende de la posición en la que estamos. Yo lo hablo como desde lo que yo soy, lo que yo te puedo expresar, mi experiencia. Jóvenes con influencias de moda, influencias de tendencias, influencias de todo lo que estamos viendo en las redes sociales. Y por mí, la intención de ser mejor, de dar un buen ejemplo, de generar ese amor a hacer ciertas cosas a esa persona que está como una esponjita absorbiendo todo lo que está viendo de parte de nosotros. Así lo veo. Me quiero volver un poco al capítulo de tu mamá, porque creo que también fue una gran maestra en tu vida, desde esa parte emocional. ¿Qué lecciones y qué aprendizajes te deja para la vida aprender a convivir con una persona cercana a la depresión y a la bipolaridad? Mamá falleció hace 2 meses. Yo creo que en gran parte todo. Mamá siempre fue muy tranquila, muy resiliente, muy pasiva. Nunca me corrigió ni con agresividad, ni con fuerza, ni con violencia. Me habló con mucha delicadeza, con mucha ternura. Por cosas de Dios, empiezo a leer acerca de las personas estoicas. Empiezo a leer los libros de Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, y me llama mucho la atención comparar los comportamientos de mi mamá, que solamente tuvo su bachillerato, con lo que ellos mandan a decir. Ella me decía: mijo, usted no se preocupe por lo que no puede controlar, no sufra por lo que no depende de usted, no se meta en donde no debe, haga sus cosas, enfóquese en su vida. Y yo decía: ¿cómo mamá? ¿Cómo mamá tenía ese conocimiento? Y ella, ¿por qué me hablaba así si ella no tuvo acceso a esa educación? No creo que haya leído uno de esos libros, se habrá enredado con, no sé, meditaciones de Marco Aurelio. Y me deja eso, me deja esa resiliencia, esa persona que está dispuesta a escuchar, ese hombre tranquilo, inamovible ante ciertas circunstancias, eh, y genera mucha retroalimentación en cuanto a lo que es uno como persona, hablándose a sí mismo, buscando comprender ciertas cosas. Cuando entra ya en su problema de, de depresión, todo se sale de las manos, pues obviamente ella ya no tiene control de ella. Pero si era tranquila, ya se volvió más. El mundo dejó de girar, no se preocupaba por absolutamente nada. Lo único que era responder a sus impulsos de comida y ya. ¿Qué proyectos vienen para el futuro? ¿En qué vamos a ver a Mauro en los próximos años? No, ahorita hay varias cosas. En estos momentos estoy trabajando con un tema que es Siembra por la Vida, que es que vamos a sembrar árboles, pero también hay algo lindo que es Green Music, que se va a enfilar con el tema de la siembra. ¿De qué forma va a enfilarse eso con la siembra? Vamos a diseñar una plataforma en donde las personas van a escuchar música por medio de tu plataforma, no, por medio de la plataforma de nosotros con tu suscripción de Spotify, Deezer, Claro, y nosotros vamos a sembrar árboles por cada determinada canción, por un determinado número de canciones. Se llama una aplicación medioambiental y vamos a hacer algo bonito por el medio ambiente. Vamos a ver si se pueden rescatar las fuentes hídricas y trabajar desde el mundo verde. Sigo trabajando también desde el tema social. Yo visito comunidades y pues tratamos de mejorar un poco las condiciones de las comunidades con un pequeño aporte que nosotros hacemos para ellos.
Yo veo también, Mauro, que empezaste esta carrera en la publicidad, el mundo te llevó al modelaje, a tener cierto reconocimiento, pero lo has llevado también a cumplir con un propósito y con devolverle al mundo también todo lo bonito que te ha dado. ¿Cuál es tu mensaje para los jóvenes después de haber recorrido lo que has llevado en tu carrera? A ver, primero, a las personas que están trabajando por un sueño, sea el modelaje, sea todo, busquemos ser modelos de vida, seamos personas para convivir en sociedad. A veces la mayoría de los problemas es porque no nos toleramos entre nosotros y el problema posiblemente esté dentro de nosotros. Seamos personas de convivencia. Soy alguien que cree en Dios, pero también tengo presente que la mejor religión es ser una buena persona. Porque para mí, alguien que comparte una religión, vale más la bondad de alguien que no cree en un Dios a la persona que lo hace bajo la promesa de una vida después de la muerte. Entonces, para las personas, sí, que tratemos de ser mejores personas y que tratemos de cooperar para crecer en convivencia. Muy chévere, de nuevo, Mauro, mil gracias por haber estado acá. De nuevo se nota como en este camino como no te quedaste solo llevando una profesión y buscando simplemente el reconocimiento y demás, que hay muchos temas en estos medios aislados, sino que encontraste un propósito y que le estás devolviendo también desde esta conversación de salud mental, de estas aplicaciones ambientales y demás, bastante a la sociedad. Y nada, celebrar este fin de semana con tu hija. Feliz Día del Padre. Muchas gracias. Muchas gracias por haber estado Muchas acá. gracias a usted por la invitación. Gracias por permitirme hablar durante este tiempo en este espacio. Agradecido con la marca. La ropa está muy bonita. No, gracias, Juan. La verdad, gracias, gracias. De una. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que el próximo sí estemos con Luisa y con ustedes también en otra mesa, en otro lugar y con otra conversación muy inspiradora. Gracias por estar aquí y nos vemos la próxima. Chao.